Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctorita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un poquito a que sus compañeros terminen de ingresar para continuar con nuestra clase del día lunes. La clase pasada hemos terminado lo que es sifosis o quedaba algo pendiente, chicos. A ver, Meca, por favor, ¿me puedes colaborar con eso? Creo que sí acabamos sifosis. Y nos faltaba otro tema que era escoliosis. Eso tenemos que hacer ahora, sí. Sí. Ya. 2 minutos más y empezamos, ¿ya? Cómo se une en la política. Bien, chicos. Empezamos entonces. Vamos a continuar con lo que son las alteraciones morfológicas de la columna vertebral. Y ahora vamos a continuar con lo que es la escoliosis. Hemos concluido ya con lo de la cifosis. Bueno, ahora hablamos de la escoliosis. Voy a compartir la pantalla, chicos, para que veamos. Bueno, esta es nuestra última diapositiva de lo que es la cifosis.
¿no? Y vemos que es una cifosis bastante estructurada. Entonces, un ratito, por favor. Ya, al ser una alteración bastante estructurada en la columna, habíamos dicho que produce también ciertas alteraciones en lo que es el funcionamiento tanto de los órganos que están dentro, más que todo en la parilla costal, como los que se encuentran por debajo. Otra de las alteraciones comunes, que es muy frecuente ya en nuestro medio, es la escoliosis. La escoliosis, la palabra escoliosis deriva del griego escolios. Esto significa curvatura. ¿Ya? La escoliosis entonces va a ser una deformidad de la columna. Se dice en otra literatura que es una deformidad o es una curvatura tridimensional, anormal. ¿Ya? En esta curvatura tridimensional anormal, no es que se presenta o ha sido relativamente reciente conocida, sino que ya se la ha estudiado desde hace mucho tiempo. Más o menos alrededor de los años 460 a 370 años antes de Cristo, específicamente por Hipócrates. Ha sido ya descrita y fue más o menos en el año de 131 a 201 después de Cristo que Galeno es el que ha unido las palabras o ha acuñado las palabras de cifosis, lordosis y escoliosis. Entonces, actualmente, la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral, pero en 3 dimensiones. Por eso les decía tridimensional. Por ejemplo, en el plano coronal excede arriba de los 10 grados. Y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral va a cruzar la línea media, que regularmente se va a acompañar con una ligera rotación. Entonces, de acuerdo a lo que es la parte tridimensional y las curvaturas que pueda presentar en la escoliosis, no es de fácil diagnóstico o no es un diagnóstico así de simple. Tampoco es una enfermedad como tal. En todo caso viene a ser, como el nombre del tema, una alteración estructural. Y se puede tomar tal vez como un signo o una manifestación objetiva. Esta manifestación clínica de la columna que se pueda presentar, pero de forma radiológica. ¿Ya? Ustedes van a leer a veces en la literatura y puede existir algunos términos que puedan confundir lo que es la escoliosis, como por ejemplo la rotoescoliosis. Esta rotoescoliosis abarca lo que es una traslación de los cuerpos vertebrales y un giro de estos cuerpos, por eso es
escoliosis. Entonces, no está bien dicho que hablamos en la rotoescoliosis de una escoliosis. La deformidad de la columna vertebral lo que nos va a dar es nos va a dar una alteración más que todo postural. Va a haber un proceso tanto dinámico como estático que va a ocurrir más que todo en el plano sagital como en el coronal. Específicamente o principalmente toma la curvatura o los segmentos tóraco-lumbares, ¿ya? Entonces, generalmente es en el adulto, puede presentarse desde la niñez, adolescencia, pero es en el adulto donde estas curvaturas son más rígidas que en la de los niños o la de los adolescentes. Además que en los adultos ya se complica con una apariencia cosmética, ¿no? En cuanto es la postura. Generalmente se va a asociar con alguna presencia de dolor que no sabemos por qué se presenta. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, vemos una columna sana que de forma antero-posterior o posterior-anterior es recta, es como un pilar. La escoliosis dorsal, entonces, en este caso, se ubica en la región dorsal alta, donde nos va a producir una diferencia o una asimetría en lo que es el borde, en el ángulo escapular, ¿no? Se toma de referencia en una escoliosis la concavidad y o la convexidad, como quiera que se llame, ¿no? Si vamos a tomar como referencia la concavidad, entonces se dice una escoliosis dextrocóncava, dextro de derecha, entonces dice que la concavidad está a la derecha. Si tomamos como referencia la convexidad en este caso, entonces se denominaría una escoliosis levoconvexa. Entonces, cuando se dice levoconvexa, se está hablando del lado izquierdo. Entonces, la convexidad estaría hacia el lado izquierdo. Entonces, sí, ese sería el nombre. Y si le ponemos el apellido, sería una escoliosis. Vamos a tomar el lado derecho, vamos a denominar escoliosis dextrocóncava dorsal. Entonces, ya le hemos puesto su apellido. Si fuera en el caso de la región lumbar, como podemos advertir aquí, es lo propio. Mencionamos o bien la concavidad o bien la convexidad. Igual, en este caso su apellido sería la región lumbar. Cuando son con la escoliosis que estaría tomando la región dorsal y la región lumbar, es lo propio. Ahora bien, cuando existen las curvaturas compensadas o doble curvatura, como en este caso, que ya se forma como una S itálica, hablamos de la región dorsal y la región lumbar. A ver, en este caso, ¿quién me dice cómo sería la nomenclatura de esta última? Levante la mano. Perdón, doctora, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Cómo se denominaría este tipo de escoliosis? La que estoy señalando con el cursor de la computadora. Levanten la mano. A ver, Aaron, dime. Una escoliosis en forma de S o de doble curva.
Ya, pero ¿cómo se denominaría? ¿Has escuchado cómo he descrito en este caso la que estoy señalando? Ah, no, no he escuchado, doctora. Mi internet está mal. Bueno, eh, ¿algunos de ustedes chicos me han escuchado cómo nombrado esta escoliosis, la de la segunda imagen? Doctora, ¿no es eso de convexo, cóncavo, eso? Sí, sí, eso es. ¿Cómo se Ah, denominaría entonces aquí? sería dorsal convexa izquierda, lumbar convexa derecha. Ya, ya. ¿Cuál es tu nombre? Aaron Yujra. Claro. Ya, en este caso sería, no se menciona tanto como derecho o izquierdo, les había mencionado. Se está hablando de la concavidad. La concavidad se maneja en las dos curvaturas. En todo caso sería entonces la escoliosis dextrocóncava dorsal y levocóncava lumbar. Estamos hablando de una escoliosis compensada, se llama compensada, cuando presenta dos curvaturas. Entonces, si hablamos de terminología general, las curvaturas en la escoliosis son las que nos van a dar la referencia de la ubicación. Cuando tenemos dos curvaturas, es necesario determinar, y eso determina el médico, en una placa radiológica, cuál sería la primera curvatura o la curvatura principal y cuál sería la curvatura compensatoria. Cuando las curvaturas se localizan en la región tóraco-lumbar, como en esta segunda, si hace un tratamiento adecuado, podrían regresar, digamos, a una posición cuasi normal entre unos 0,5 grados. Pero si no se hace un tratamiento, esto va a ir en aumento en la misma magnitud, o sea, 0,5 grados por año. Cada año aumentaría 0,5 grados. Entonces, esto al ir aumentando da menor tendencia a progresar, o sea, que pueda regresar en realidad, o sea, que se pueda corregir. Ya, cuando es una curvatura compensada, como vemos en este caso, entonces a veces uno no se da cuenta de que ya está compensada porque no existe una diferencia, por ejemplo, esta asimetría en la cintura escapular o esta asimetría en la cintura pélvica que hace que también exista la asimetría en la cintura escapular, o en el caso de la escoliosis dorsolumbar, existe la asimetría en el triángulo del talle. Entonces, en este caso, la única simetría que podemos advertir, pero en una evaluación postural, va a ser la del triángulo del talle. ¿Ya? Ahora bien, en una placa radiográfica, la escoliosis se observa de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, es una desviación, una alteración bastante marcada cuando ya está bastante estructurada, como vemos en esta radiografía. Entonces, la etiología de la escoliosis va a estar tipificada en tres categorías principales. Puede ser en una neuromuscular, en la congénita
y en la idiopática. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para que ustedes vayan anotando. Estamos aquí. Vamos a escribir. Entonces, en cuanto a su... Así ustedes también tienen. En cuanto a su etiología, entonces hemos dicho se va a tipificar en 3 categorías. La neuromuscular, la congénita y la idiopática. ¿Se ve, no, chicos? Sí, doctora. Bueno, ya. La neuromuscular, ahí junto con ustedes voy a ir anotando, ocurre, como su nombre dice, en pacientes con patologías neurológicas de origen neurológico o también musculoesquelético. Por ejemplo, ¿en qué casos? En el caso de mielomeningocele, en una distrofia muscular, en las parálisis cerebrales, en las, bueno, se llama parálisis, bueno, se llamaba parálisis cerebral, ahora se llama daño cerebral. Si se presenta este daño cerebral en la infancia, se llama daño cerebral infantil. ¿Ya? Luego también se puede presentar en las distrofias musculares y también cuando existe una asimetría en la longitud de los miembros inferiores. En este caso, en las de etiología neuromuscular, es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las personas van a presentar una asimetría, principalmente en la longitud de los miembros inferiores. Ya. Ahí estamos, ¿no? Esta asimetría va a ser generalmente en un promedio de, o sea, entre una pierna y la otra va a haber una diferencia de 1 centímetro. Esto no va a influir en el desarrollo de la escoliosis, pero ya es un aviso, ¿no? Una señal. Cuando la asimetría es mayor, o sea, los 2 centímetros, entonces ya es más importante para tomar en cuenta. En el caso de la escoliosis de origen neuromuscular, el resultado va a ser un desbalance muscular y eso nos va a dar como consecuencia la pérdida del control del tronco. ¿Ya? Este tipo de escoliosis, en este tipo de escoliosis vamos a encontrar la curvatura compensada, lo que es decir, ¿no? Pueden ser curvas estructuradas y curvas no estructuradas. ¿Cuál es la diferencia? En la curva estructurada o en la escoliosis no estructurada, mejor, no va a existir un componente rotacional. ¿Qué quiere decir esto? En la curvatura, no tengo una mejor imagen. En donde existe la curvatura, donde viene a ser el ápice de la curva, la vértebra
angular, es donde se marca la curvatura, se encuentra ligeramente rotada, ¿ya? Entonces, en una escoliosis no estructurada, no vamos a tener esta rotación de la vértebra. Y en este caso, entonces, se relaciona a los vicios posturales. Eso generalmente en los adolescentes, por cómo caminan, cómo se sientan, ahora cómo cargan la mochila, cómo duermen, todo eso influye. Entonces, por eso se dice un vicio postural en los adolescentes. Esto no va a dar una diferencia marcada en cuanto a la longitud de los miembros inferiores, por ejemplo. Cuando la escoliosis ya es estructurada, entonces esto ya está hablando de la presencia de la rotación de la vértebra, del cuerpo vertebral. Cuando la escoliosis se presenta de forma combinada, como en este caso superior e inferior, y por qué he puesto esto específicamente, lo que manifiesta como un síntoma, como único síntoma, es el dolor. En ese caso, entonces, se llama una escoliosis antálgica. Y en este caso, la escoliosis antálgica, cuando tiene dolor, se presenta en casos de una infección pulmonar, ¿ya? De forma general, en la mayoría de los casos de una escoliosis neuromuscular, la persona o el paciente que presenta esta escoliosis presenta otros síntomas. No puede ser precisamente el dolor, sino que puede ser una contractura muscular, puede referir la diferencia de longitud de los segmentos, a veces uno con el pantalón o con las mangas de las chamarras, chaquetas, uno se da cuenta, o cuando se mira al espejo, siempre un hombro está más elevado que el otro. Entonces, esto recién ayuda a tener un diagnóstico más claro, ¿ya? Ahora, en esta otra tipificación, que es la congénita, ¿qué quiere decir congénito, chicos? A ver, díganme, un repaso. Ya les he preguntado eso con anterioridad. Se Yo, doctor. presenta al nacer, al desarrollo. Perdón. Que puede ser hereditario, doctora. No, una cosa es congénito y otra cosa es hereditario. A ver, Doctora, suele ser cuando congénito es cuando durante el desarrollo se presentan alteraciones. desarrollo de dónde, pues. Desarrollo del neonato. Exacto, en el vientre. ¿No es cierto? En el vientre. Entonces, este tipo de escoliosis nos habla como un resultado de la asimetría en el desarrollo de las vértebras. Entonces, esto va a ser secundario a una anomalía congénita. Ya pueden ser hemivértebras, pueden ser fallas de la segmentación durante el desarrollo. Entonces, este tipo de escoliosis generalmente se va a presentar en los niños antes de que los niños lleguen a la adolescencia. Entonces, por eso les digo, una escoliosis no es solamente característica del adolescente o del joven o de la persona adulta, sino dependiendo a la clasificación se presenta desde niños. La otra tipificación es esta, la idiopática,
que se define como una escoliosis donde no tiene una causa específica. Al no tener una causa específica que pueda explicar el desarrollo de esta anormalidad o deformidad, generalmente lo que se hace es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se van descartando otros orígenes patológicos. O sea, en otras palabras, es un diagnóstico por descarte. Esta última idiopática se va a subdividir en otras categorías dependiendo de la edad en la que ha sido detectada la deformidad. Entonces, esta última la podemos clasificar en infantil cuando la diagnosticamos o la detectamos de 0 a 3 años. Luego tenemos la juvenil cuando la detectamos de 4 a 9 años. Y la última sería la del al revés, chicos, sería del adolescente. Ya me estoy equivocando. Adolescente de 4 a 9 años y la juvenil cuando está a partir de los 10 años. Entonces, de los 10 años hacia arriba. ¿Ya? En este caso, la infantil y la adolescente se pueden tomar en conjunto y se denominan escoliosis idiopática de presentación temprana. Y cuando se tiene la escoliosis juvenil, entonces se denominaría escoliosis idiopática de presentación tardía. En ambos casos, y específicamente en la escoliosis del adolescente, es una de las formas más comunes entre el adolescente y la juvenil. Es una de las formas más frecuentes, más comunes de presentarse, y se presentan aproximadamente en el 80 a 90% de todos los casos que se estudian, lo que se puede detectar, que es lo que refiere a la etapa de la edad escolar. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, doctora. Ya. Importante, y esta es una de las pruebas que también se emplea en la cifosis. Cuando pedimos que el paciente, cuando está en posición bípeda, recta, siempre tiene que estar despierto el torso. Entonces le pedimos que se incline hacia adelante con los brazos extendidos sin flexionar la rodilla y sin apoyar los brazos en los muslos o en las rodillas, ¿me entienden? Entonces, cuando se inclina el paciente, y nosotros, si existe una escoliosis, vemos esta elevación. Entonces, es una deformidad que se causa por la presencia de escoliosis. Esta prueba se denomina la prueba de Adams. En este caso, como les decía, los pies tienen que estar juntos, le pedimos que flexione hacia adelante, no tiene que apoyarse sobre los muslos o las rodillas, y de preferencia las palmas tienen que estar juntas, unidas. Ya, entonces,
se observa la elevación, esta elevación, donde existe la presencia de la escoliosis. Este es un esquema donde vemos que está bastante marcado, ¿no? Muchas veces es apenas perceptible y se advierte esa ligera elevación. ¿Ya? Hasta aquí estamos, ¿no, chicos? Sí, Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutitos. Completaremos esto para luego en el siguiente hacemos la clasificación. Entonces, cuando esta prueba puede ser realizada por el médico, pero también por el fisioterapeuta. Y en este caso, lo que se va a buscar, aparte de tener esta prueba que salga positivo con esta elevación, entonces se va a buscar algún indicador de la escoliosis. Si ya tenemos eso, entonces pasamos a buscar la asimetría en la cintura escapular, este tipo de asimetrías, a lo que se llama el nivel del triángulo del talle, o de pronto la asimetría en los miembros pélvicos. Puede ser que exista esa asimetría en la cintura escapular, pero no se nota a nivel de las escápulas, entonces es necesario usar lo que se llaman los lápices dermográficos y marcar los puntos de referencia o puntos anatómicos que nos ayudan a realizar una buena evaluación. Puede ser a nivel escapular, tomamos como referencia también los hombros, la desnivelación de los hombros, la alineación de la cabeza influye porque muchas veces aparece inclinada o ligeramente rotada también. A nivel de la pelvis, en lo que se llaman los hoyuelos sacros, también existe un desnivel, desnivel a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, y existe cuando la deformidad es a nivel dorso-lumbar o tóraco-lumbar, existe una costilla que es más prominente, más sobresalida, ¿ya? En este caso, esta costilla prominente correspondería a una rotación en el tronco. Luego de eso podemos tomar también la longitud las longitudes tanto de los miembros inferiores, como es la real aparente, las longitudes de los miembros superiores, así como la longitud aparente de lo que es el dedo medio hacia el piso. Eso también nos dan unos márgenes de referencia para indicarnos la presencia de las asimetrías cuando son imperceptibles. Bien, chicos, en un momento ya se me corta, me van a dejar un minutito, por favor, para volver a ingresar. ¿Les parece? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ok, doctora. Nos vemos en un rato, entonces.